Es para mí un gusto saludarles. Aprovecho la oportunidad para presentarme. Mi nombre es Oscar Joan Vázquez Carrera. Soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando la licenciatura en Derecho con matrícula 216-282. Actualmente estoy cursando el módulo de Derecho Procesal Civil 2, impartido por el maestro Gerardo Esparza Rubio, y en el presente video se pretende dar desarrollo al reto número 4, que se denomina ¿Conoces el trámite de los juicios especiales sobre estado de interdicción e hipotecario? El presente reto nos señala que debemos elaborar el presente video como lo es el actual, seleccionando cualquiera de los dos siguientes juicios especiales y haciendo un análisis entre lo que señala el Código de Procedimientos del Estado de Tamaulipas y el Código de Procedimientos del Estado de Guanajuato. Los juicios que nos dan a seleccionar es el hipotecario, el de interdicción. En este momento es menester para mí darles el análisis del estado de interdicción y cómo es que en ambos códigos de procedimientos civiles se desarrolla y se sustancia dicho trámite. Antes de iniciar, para mí es importante aclarar qué es el estado de interdicción, para lo cual les puedo indicar que el estado de interdicción constituye un procedimiento judicial que se promueve cuando una persona, en su carácter de sujeto de derechos, presenta alguna condición que afecta o limita su capacidad para comprender, manifestar o ejercer plenamente su voluntad, generalmente derivada de una causa de naturaleza médica. En virtud de dicha circunstancia y con la finalidad de garantizar la adecuada protección de sus derechos, intereses personales y patrimonio, el orden jurídico nacional y estatales establecen como herramienta de juicio especial el juicio de interdicción, mediante el cual la autoridad judicial determinará, previo cumplimiento de las formalidades legales, las medidas de asistencia, representación o protección que resulten necesarias para salvaguardar el bienestar de la persona involucrada. A continuación ya entraremos en materia de análisis una vez dejado claro qué es el juicio especial de interdicción, pero el análisis estará resuelto sobre la sustanciación que se le da en ambos códigos. De tal manera podemos señalar que en primer término en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato nos señala que dicho juicio será sustanciado haciendo referencia a las reglas generales de sustanciación, las cuales se encuentran señaladas en el título segundo del mismo código, denominado contención. Hay algunas variables importantes que además se deben añadir, como son las características de peritajes médicos para que sea un especialista en la materia el que auxilie al juez para tomar la mejor decisión y éste pueda decidir si el sujeto del cual se está deliberando se encuentra en estado de interdicción, es decir, disminuido para tomar sus propias decisiones y poderse gobernar como individuo y ante la sociedad. Por reglas generales de la sustanciación que se lleva para el estado de Guanajuato, pues se encuentra, primer término, la presentación de demanda, el emplazamiento para el interdicto o el Ministerio Público, la contestación de la demanda que puede ser realizada por el interdicto. Se abre el término probatorio en donde las partes que solicitan la interdicción podrán demostrar mediante pruebas periciales que realmente se encuentran o no se encuentran en dicho estado. De tal audiencia del testimonio probatorio se desprende una audiencia final de juicio en la cual tendrá culmino en la sentencia y posteriormente la sentencia ejecutoria. Es importante indicar que para esa sustanciación es admitible la apelación o promoción dolosa para el estado de Tamaulipas cuando así se requiera. Ok, encontramos que en estos dos códigos de procedimientos civiles el que al parecer ha puesto más empeño en desarrollarlo como un juicio especial es el Código de Procedimientos del Estado de Tamaulipas, ya que no obliga a que la sustanciación sea por reglas generales, sino que se rige por su capítulo 9 de los artículos 568 al 578, en donde indica las características que debe de reunir dicho juicio para poder celebrar. De entre ellas podemos destacar las siguientes. La presentación de la demanda siempre debe estar acompañada de un peritaje médico, que en este momento se le llamará pronóstico médico, puesto que no ha sido la etapa ideal para que sea elevado una prueba pericial. Pero sí hay que aclarar que sin este elemento, sin este documento, no será admitida la demanda.
También es importante que en el estado de interdicción, que la demanda de estado de interdicción, de haber o existir bienes de la persona que se pretende declarar como interdicto, sean señalados. Asimismo, es importante mencionar que para ambos casos de legislación, puede ser solicitada por algún pariente, que puede ser en el orden de familiaridad o en el orden de parentesco, que inicia por el cónyuge, padre, madre, hermanos, abuelos o alguna persona familiar cercano a ellos. Para ello, para mí es importante indicar que para el Código de Procedimientos de Guanajuato prevé que la demanda deba ser contestada por el sujeto sometido a interdicto, mientras que en el Código de Procedimientos solamente puede ser contestada si el juez no señala un tutor interino que represente al interdicto. Esta es algo importante, puesto que el siguiente paso inmediato después de presentar la demanda tiene que ver con la contestación. Para el Estado de Guanajuato nos es posible que el interdicto la conteste, mientras que en el Estado de Tamaulipas necesita el juez declarar un tutor interino que sea el que vele por los derechos del interdicto, pero si así fuera omitido, el interdicto tendrá la oportunidad procesal para representarse a sí mismo. También es importante mencionar que la siguiente instancia dentro de la sustanciación tiene que ver con el término probatorio, en el cual encontramos una particularidad importante en el estado de Tamaulipas, y es la siguiente: que para el caso de demencias es muy importante que la prueba máxima, la prueba reina, sea dictada por un médico que sea psiquiatra. Pero asimismo, el estado de Tamaulipas, a través de su Código de Procedimientos Civiles, reconoce que no siempre hay la facilidad de que un psiquiatra se encuentre para dar el peritaje, y por lo tanto, no menos importante, pero no siendo el perito ideal, un perito en medicina puede emitir un peritaje. Hay algo aquí importante que señalar, y es que el estado de Tamaulipas, en el estado de interdicción, no solamente señala como facultades para ser interdicto o discapacidades para ser interdicto las mentales, sino que también señala que pudiera ser declarado interdicto una persona que tenga sordera o que tenga discapacidad para el habla o que sea mudo. Por lo tanto, tiene esa radical diferencia con el Código de Procedimientos para el Estado de Guanajuato, toda vez que en una consideración muy particular, yo considero que no se ven disminuidas sus capacidades de decisión por no tener la facilidad del habla o la facilidad de la audición, sino que lo único que se ve no disminuido, sino transformado, es su capacidad para interactuar con la sociedad. Otro elemento que es muy importante tocar para el estado de Tamaulipas, en el estado de interdicción, es que sí contempla a las personas con adicciones. Desde mi punto de vista particular, el estado de interdicción señalado para personas con adicciones es una propuesta correcta por parte del estado de Tamaulipas, toda vez que una persona que es adicta tiene trastornos de alucinaciones y derivado del consumo de las drogas, puede llegar a quedar en un estado de viaje o en un estado de suspensión mental que no le permitan percibir realmente su entorno y su realidad, y es por ello indispensable que mediante este daño que ha causado a su mente por las drogas sea declarado como interdicto. Otra cosa muy importante para el estado de Tamaulipas, que es que una vez que el juez ha decidido que el sujeto que se está señalando sea declarado como interdicto, quien sea señalado como el tutor que quede a cargo del sujeto interdicto, cada año tiene que aportar peritajes médicos que aseguren a los juzgados de que su estado de interdicción continúa y que aún no es una persona viable para poderse autogobernar. Toda vez que, hablando para el caso de la drogadicción, puede tener un proceso de recuperación y poder recuperar su lucidez mental. Es por ello que es una característica importante del Código de Procedimientos del Estado de Tamaulipas, es que faculta para que sea revertido el estado de interdicción, mientras que en el Código de Procedimientos del Estado de Guanajuato no se prevé así,
y en dado caso de suscitarse dicha circunstancia tendrá que ser utilizada alguna otra herramienta judicial que permita revertir esa circunstancia de estado de interdicción. Es importante aclarar que el juez siempre tendrá preferencia para declarar como tutor a los parientes cercanos en el siguiente orden: esposas o cónyuges, padres, hermanos, abuelas, o si no existiera ninguno de ellos, tendrá que ser una persona dentro de la sociedad de comprobada honorabilidad y que no tenga interés económico interés económico o sea de amistad con la persona interdicta. Para mí es importante también señalar que una diferencia de carácter relevante debe ser que en ambas legislaciones el estado de interdicción es apelable, ya que pudiera ser, como en cualquier código de procedimientos y en cualquier sustanciación, que algunas pruebas periciales sean manipuladas para poder obtener alguna sentencia a favor que beneficie a intereses perversos de la persona que pretende declarar la interdicción. Entonces, garantizando el derecho a la defensa es que ambos procedimientos tienen la herramienta de la apelación. Algo particular que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas es que si se encontrase o se encontrara que la persona que solicita el estado de interdicción lo hubiera realizado por un acto perverso, un acto de tomar ventaja de los bienes del interdicto o alguna circunstancia que hablara de que lo cometió de forma dolosa, pudiera caer en un ámbito de responsabilidad penal. Y es así como el juez lo pudiera motivar para que el procedimiento fuera en contra de la persona que solicita el interdicto sobre el sujeto. Espero que el análisis haya sido claro, que haya sido de utilidad y doy seguimiento a la parte número 2 que nos indica este reto por cuanto a la realización del video. Y esta particularidad es que nos indica que nos enfoquemos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas y que elijamos 2 juicios especiales para dar exposición, hablar sobre sus particularidades. Es por ello que en primer término quiero hablarles del juicio hipotecario. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas indica que los juicios hipotecarios se celebrarán cuando así lo exija la prelación de un crédito que haya sido garantizado con hipoteca, ello de acuerdo al artículo 530. El artículo 531 nos indica que para que tenga procedencia el juicio hipotecario deberá reunir los siguientes requisitos. Número 1. Que el crédito conste en escritura pública registrada en el registro público de la propiedad, que sea a plazo cumplido o que se anticipe de acuerdo al contrato de hipoteca. La sustanciación del juicio de hipoteca especial se describe del artículo 532 al 542 y dentro de ellos encontramos los siguientes elementos. Una vez admitida la demanda, el juez debe de emitir el auto de admisión que debe ordenar lo siguiente: que se forme cédula de la hipoteca y que se registre ante el registro público de la propiedad y que sea entregada al deudor. El objetivo de la cédula de la hipoteca es blindar a los acreedores que existan hasta el momento de la apertura del juicio de hipoteca, así como de realizar el depósito judicial y secuestro de todos los bienes que contenga la finca hipotecada. Luego es menester, como de cualquier cosa en depósito judicial secuestrado o embargada, designar depositarios, que serán los responsables de administrar y cuidar los bienes sujetos al procedimiento del juicio especial de hipoteca. Una vez que los bienes se encuentran asegurados, se debe realizar avalúo por parte de los peritos evaluadores, que determinen el valor más próximo al real, el cual deberá seguir las reglas de ejecución forzosa. Posterior a ello, el deudor tiene la oportunidad procesal para contestar la demanda en el plazo de 10 días. El deudor solo puede contestar la demanda con las siguientes excepciones que permite este juicio especial, que es la reconvención o la compensación. Si ello ocurriera, así el actor cuenta con 10 días del término para dar réplica. Si se tuviera el hallazgo de que existe más de un acreedor al momento de realizar la demanda y que se emita la cédula de hipoteca, se debe notificar al resto de los acreedores para que estos participen del procedimiento. Si resultara que después de emitida la cédula, nuevos acreedores quisieran inscribirse en el registro público, esto ya no se podrá, ya que justamente la admisión de la demanda
indica que el paso siguiente es la emisión de la cédula, la cual protege a los acreedores que ya están señalados hasta el momento del juicio y que no se sumen nuevos acreedores. En el caso de que el juez dicte sentencia declarando procedente la vía hipotecaria, se mandará a proceder el remate de los bienes hipotecados. La sentencia solo puede ser apelable en el efecto devolutivo y en tal caso el deudor deberá otorgar fianza. Es decir, que si el deudor aún considera que no es aplicable la sentencia para rematar sus bienes, este tendrá que contratar una fianzadora y garantizar la reparación del daño para los acreedores. En el caso de que el juez de que el juez de segunda instancia niegue la sentencia, regresará al juez de primera instancia, quien tendrá que ejercer y dar el procedimiento de remate. El otro juicio especial que me es de importancia mencionar, perteneciente al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, es el juicio intestamentario. Ok, el Código de Procedimientos para el Estado de Tamaulipas desarrolla en su título 13 la sustanciación de las sucesiones. En sus diversos capítulos desarrolla desde las generalidades de la sucesión hasta la distinción entre los juicios testamentarios e intestamentarios, señalados en el capítulo 2 y 3 romano, respectivamente. Luego, los capítulos del 3 al 8 sustancia el resto de las etapas que se necesitan para que el juez dicte sentencia y cause ejecución. Nos enfocaremos aquí en este momento en los juicios intestamentarios, los cuales tienen su procedencia en el artículo 785, que indica que tiene vida el juicio intestamentario cuando los posibles herederos pretendan adjudicarse el caudal de bienes cuando el fallecido no dejó testamento o bien que sí dejó testamento pero este fue declarado nulo. El artículo 786 nos señala quién puede denunciar el intestado y señala que el procedimiento puede iniciarse mediante una denuncia presentada por el Ministerio Público o por cualquier persona, incluso que no sea heredera. Esto permite que el procedimiento pueda comenzar cuando exista interés en regularizar una sucesión. Artículo 787. ¿Cuáles son los requisitos de la denuncia hecha por particulares? Cuando la denuncia la presenta un presunto heredero o un tercero, debe manifestar bajo protesta de decir verdad quiénes son los posibles herederos, sus domicilios y si son mayores o menores de edad. Si no cumple este requisito, la denuncia se tiene por no presentada y se da intervención al Ministerio Público. Artículo 188, que nos versa sobre la radicación y publicación de los edictos. Durante el plazo de 15 días, cualquier persona que se considere heredera puede presentarse al juicio y deberá acreditar mediante documento su parentesco o derecho hereditario con el fallecido. Artículo 790 es el reconocimiento o impugnación de derechos. Vencido el plazo para presentarse, el expediente queda a disposición de los interesados, del Ministerio Público y de la Beneficencia Pública para que manifiesten lo que corresponda. Pueden reconocerse entre sí como herederos, controvertir los derechos de otros interesados y proponer quién deba ser nombrado el albacea. El artículo 191 de la sustanciación nos habla sobre la emisión de la sentencia de declaración de herederos. Después de transcurrido el plazo anterior, el juez debe resolver sentencia exista o no participación de los interesados, determinando quién tiene derecho a heredar el caudal hereditario. Artículo 792. La declaración de herederos y nombramiento del albacea. La sentencia declara a herederos a quienes acrediten su parentesco con el fallecido. Si nadie demuestra dicho hereditario, la herencia corresponde y se destinará a la beneficencia pública. Además, el juez determina quién será el albacea, preferentemente entre los herederos o el representante de la beneficencia pública cuando ésta sea la heredera. El artículo 793 nos garantiza el recurso contra la sentencia. Establece que la sentencia que declara herederos y designa albacea puede ser impugnada mediante recurso de apelación con efecto suspensivo y devolutivo, permitiendo que una autoridad superior revise la resolución. En conjunto, estos artículos describen la primera etapa del juicio intestamentario: denuncia del intestado, radicación del procedimiento, llamamiento público a posibles herederos, acreditación y reconocimiento de derechos hereditarios, sentencia de declaración de herederos y nombramiento del albacea.
Después de esta etapa, normalmente continúa la administración, inventario y avalúo y partición de los bienes de la sucesión. Agradezco la oportunidad que me han brindado para darle cumplimiento al reto número 4, agradeciendo el tiempo destinado para poder evaluar este video. Muchas gracias y hasta luego.